Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Voy a hacerles la presentación final del sistema punto de venta. Después de diversas pruebas que realicé, encontré algunas inconsistencias y voy a dejarles aquí el archivo donde menciono cuáles cambios realicé para que lo puedan implementar en sus proyectos o de igual manera puedan descargar el proyecto vacío y el proyecto sobre el que vamos a trabajar. Ojalá y se puedan quedar hasta el final del video para que puedan ver todos los cambios que tiene y este video nos va a servir como guía de uso del sistema porque vamos a hacer un recorrido con todas las opciones. Al momento de iniciar el archivo, el sistema en automático nos pide el usuario y contraseña para que no tengamos la necesidad de hacer otra cosa más que introducir nuestro usuario y contraseña, ya que no vamos a interactuar directamente con las hojas del archivo. Todo lo vamos a realizar a partir de el inicio de sesión y de cada una de estas opciones. Entonces vamos a dar de alta un usuario con el que vamos a realizar todas las pruebas. El usuario de administrador únicamente lo estoy dejando para funciones de alta de usuario, de modificación. No tiene asignado en este momento ninguna facultad más. Ustedes pueden realizarlo como gusten. Pueden actualizar la contraseña del administrador para cambiarla y no sea la misma con la que se inicia el proyecto. Vamos a guardar este usuario y vamos a iniciar sesión con este usuario para que con este usuario sea quien haga todas las funciones en estas pruebas. Vamos a iniciar con los datos de la empresa. Vamos a ponerle cualquier dato. En este momento no es tan importante. Vamos a dejar estos datos como están, de esa forma, para que veamos un recorrido completo del sistema. En giro o actividad lo estoy dejando vacío. La idea es que aquí en la implementación del sistema podamos dar de alta esa actividad y no tengamos datos que no vayamos a ocupar. La siguiente opción, vamos a dar de alta un proveedor para que este también lo podamos ocupar en la opción de compra y nos permita también realizar reportes. Vamos a dar de alta también un cliente. Seleccionamos cliente, vamos a dar de alta un cliente para que también lo podamos ocupar en una venta, en un reporte y nos permita tener elementos y podamos en un momento dado corroborar
que los datos que estamos obteniendo sean los correctos. Vamos a dar de alta algunos artículos para que también no sean demasiados en esta prueba y nos permita de igual manera eh, hacer esas pruebas. En todos estos datos que vemos aquí, yo los estoy dejando vacío. La idea, como les acabo de comentar, es que no tengamos eh, datos que no vayamos a ocupar y únicamente tengamos los datos de acuerdo al negocio que estamos implementando. También la idea con esto es que sea un sistema encaminado a un negocio y lo podamos personalizar lo más que se pueda para que en un momento dado, luego nos encontramos con algunas aplicaciones que está desarrollada para un determinado eh, negocio, pero también se adapta para otro tipo de negocios. Entonces, de repente nos quedamos con datos que no ocupamos porque originalmente estaba desarrollado para otro tipo de negocios. Entonces la idea con esto es que nos permita tener un nivel de personalización lo más completo posible. Esa es la idea con este sistema. Vamos a tener la oportunidad de mejorarlo de aquí en adelante. Estamos dando de alta un artículo en este momento diferente al giro del negocio, pero que también eh, se puede agregar. Esto con la intención de que podamos hacerlo de una manera más idónea, que nos permita tener ciertas funcionalidades y no quedemos limitados, perdón, y que no nos permita hacer ciertas funciones. Ok, tenemos ya dado de alta estos artículos. Vamos a agregarle su imagen correspondiente. Vamos a seleccionar uno más. No vamos a agregar todas las imágenes porque pues se trata de unas pruebas. Esto también con la intención de que nos vayamos un poquito rápido. Vamos a asignar un precio. Bueno, primero vamos a realizar algunas compras para que tengamos y ya podamos asignar el precio de venta. Vamos a realizar una primera compra. Vamos a seleccionar estos artículos. Vamos a asignarle estos precios aleatorios. Ok, vamos a dejar esta compra con estos 4 artículos y vamos a cerrar esta venta. Vamos a realizar una compra más.
Vamos a realizar en esta compra eh, el artículo, el último artículo. Vamos a asignarle estos datos y vamos a cerrar la compra. Vamos a consultar las compras que realizamos y vamos a proceder a asignar los precios de venta. No a todos le hemos asignado precio de mayoreo, lo vamos a dejar así. Únicamente vamos a asignarle a algunos artículos. Por ejemplo, a este le vamos a asignar un precio de venta de mayoreo. A este también le vamos a asignar un precio de mayoreo para que lo podamos comprobar en las pruebas que vamos a hacer en la opción de ventas. Y vamos a asignar el último artículo, su precio de venta. Vamos a hacer una revisión rápida. Este no tiene precio de mayoreo. Este tampoco. Este sí tiene precio de mayoreo. Ok, vamos a realizar nuestra primera venta. Perdón, aquí agregué una opción para ver un reporte en pantalla. Si damos un clic, nos muestra todos los artículos con su precio de venta. Este reporte es una consulta rápida en pantalla, ya que cuando yo estaba asignando los precios de venta, había muchos productos que no tenía asignado el precio de venta y yo no sabía cuáles. Entonces, de esta manera, esta pantalla nos muestra los productos que ya tienen asignado su precio de venta, y los que no aparecen aquí quiere decir que no tienen todavía asignado precio de venta. Vamos a realizar algunas ventas. Este producto no tiene precio de venta. Aquí alguien me comentó, y agradezco muchísimo, la posibilidad de que mediante un clic pudiéramos ver esta imagen de un tamaño más grande, aún cuando fuera en una pantalla emergente. Pero realizando algunas pruebas, eh, encontré una opción mucho más cómoda y funcional. Al momento de que pasamos el mouse por la imagen, se hace de un tamaño más grande y podemos apreciar esa imagen de una forma mucho mejor. Entonces no tenemos la necesidad de dar un clic en ningún lado, simplemente pasamos el mouse por la imagen, se agranda y al momento de salir de esta sección de la imagen se vuelve a su tamaño original. Esto es muy práctico porque no implica abrir una ventana, cerrar la ventana. Entonces, si queremos visualizarlo, simplemente pasamos el mouse por la imagen y podemos continuar sin necesidad de estar dando clic en otras partes.
Vamos a continuar realizando algunas compras más. Vamos a hacer este registro. Vamos a hacer otra venta. Aquí tenemos a este producto le hemos asignado un precio de mayoreo. A partir de 3 artículos tiene un precio de mayoreo eh, menor al precio normal de que si adquiere un solo producto. Vamos a seleccionar este artículo y vamos a cerrar esta venta. También vamos a asignarle un saldo inicial. Vamos a pensar que le dimos una dotación de 120 pesos para que inicie su día. Eh, Vamos a realizar una venta a crédito. Vamos a simular que esta venta es a crédito y vamos a dejar vacío el cliente. Si recuerdan, aquí hay una validación que para realizar una compra a crédito tenemos que seleccionar el cliente. Entonces, mientras no seleccionemos ese cliente, no podemos eh, realizar esta venta a crédito. Entonces, vamos a guardar esta venta. Vamos a guardar esta venta y bueno, vamos a simular que esta sí es en efectivo. Eh, Aún cuando sea efectivo podemos seleccionar el cliente para que sepamos a quién se lo vendimos. No hay ningún problema con ese dato. Vamos a realizar otra venta. Vamos a suponer que esta venta sí se lo vamos a vender a crédito. Y vamos a cerrar esta venta. Ok, ya lo tenemos. Cuando seleccionamos una venta a crédito, al momento de guardarlo, en automático vuelve a forma de pago efectivo, porque se supone que todas o la mayoría de las ventas van a hacerse en efectivo, para que no tengamos que estar cambiando y si la última venta fue a crédito, se nos quede seleccionada esa opción, sino de que en automático lo mandamos la forma de pago que por default tiene asignado el sistema. Vamos a pensar que le hicimos un corte de 300 pesos durante el día. Vamos a guardarlo. Vamos a hacer una visualización del corte de caja. Aquí tenemos ya los datos del saldo inicial que le asignamos, las ventas del día, los cortes parciales que le hemos hecho y lo que pueda tener. Vamos a agregarle un corte parcial más. Esto con la finalidad de que no haya mucho efectivo en caja. Vamos a ponerle una cantidad más. Si volvemos al corte de caja y consultamos nuevamente, ahora ya tenemos sumado todos los cortes parciales que hemos, perdón, que hemos hecho durante el día. Bien, vamos a guardar este corte de caja. Vamos a capturar todos los datos, las denominaciones de, de billetes que tenemos para que podamos hacer este corte.
Ok, vamos a asignarle aquí un dato genérico y lo vamos a guardar. Bien, si consultamos de nuevo el reporte, nos muestra todos los datos tal como lo guardamos, pero ya no podemos capturar ningún dato. Entonces ya tenemos esta opción hecha, ya tenemos un día cerrado prácticamente eh, por el corte de caja. Eh, Nos resta visualizar un reporte. Vamos a iniciar con el reporte de ventas. Ahorita vamos a seleccionar una sola fecha. eh, para que podamos hacer esas pruebas. Bueno, aquí tenemos las compras que hemos realizado. Vamos a visualizar las ventas. Aquí lo tenemos. Ok, le estaba poniendo 4 de abril. Hoy estamos a 3 de abril. Por eso en el primer reporte no me mostró ninguno. Bien, vamos a consultar el cliente. Tenemos dos clientes, dos ventas al mismo cliente. Aquí no nos muestra en qué forma hicimos esa venta, si fue en efectivo o fue a crédito. Lo de menos es que le agreguemos una columna y tengamos ese dato si creemos que es importante tenerlo de esa forma. Aquí tenemos en proveedores las dos compras que hicimos. Bien, nos falta visualizar el inventario. Eh, el inventario en automático nos lo da. Eh, en un momento podríamos seleccionar una fecha diferente. Quizá más adelante sea necesario hacer esa modificación, esa implementación de que podamos tener una consulta a una fecha anterior, cómo estaba ese inventario. En este momento no está disponible, sino de que se presenta el inventario actual, todas las entradas correspondientes a las compras y las salidas correspondientes a las ventas, y nos presenta la existencia de cada uno de los productos. Eh, con esto concluimos la presentación del sistema. Vamos a hacer una visualización aquí de algún artículo. Por ejemplo, este artículo. Si recuerdan, teníamos una existencia de 5 artículos porque fue la compra que hicimos. Vamos a consultarla aquí. Efectivamente compramos 5 artículos de este producto. Lo podemos ver aquí en inventario, 5, y vendimos uno. Entonces, al consultarlo aquí en artículos, aquí también podemos ver la existencia de ese artículo. Aquí al consultar una compra, veo que no me está trayendo el número de artículos que compramos. Voy a corregirlo y lo vamos a tener disponible en en el archivo para descargar. Ok, con esto concluimos la presentación del sistema. Les voy a agradecer muchísimo que me hagan llegar todas las inconsistencias que detecten para que podamos ir mejorando el sistema, y si alguien va a implementarlo, también antes de realizar su implementación, si detecta algún detalle más, alguna inconsistencia, con mucho gusto lo vamos a corregir para que este sistema sea funcional
para quienes vayan a usarlo y en un futuro podamos generar una versión nueva con nuevas funciones, lo que nos va a permitir cada vez hacer un sistema mucho mejor. Esa es la idea. Independientemente de esto, yo voy a continuar haciendo otras aplicaciones. La próxima semana voy a presentarles alguna opción nueva, eh, similar a lo que ya hemos hecho, pero con una parte visual diferente y posteriormente vayamos juntos creando, haciendo de este canal eh, un espacio que nos permita aprender nuevas cosas y podamos implementarlos. Gracias por ver el video y los espero la próxima semana.